éxito, un gran ejemplo a seguir de parte de todo líder de la iglesia, de todo apóstol de la iglesia, de todo profeta de la iglesia o de todo pastor de la iglesia. Amén. 6 meses aproximadamente duró su ministerio, pero lo cual entendió que él estaba en esta tierra con un propósito, el de preparar el camino para el que había de venir. Amén. Y es menester que todo líder de la iglesia entienda cuál es su función en Cristo, en esta tierra, sobre lo que Él nos ha puesto. No para engrandecernos, no para enseñorearnos y no para estar sobre nadie. Alabado sea el nombre, no importa el título que tengamos, sino que somos iguales en Cristo Jesús, con diferentes funciones, porque cada miembro en el cuerpo tiene su función y ninguno se contradice con otros, sino que todos funcionan de acuerdo para que la iglesia del Señor empiece a manifestarse en la forma que Dios quiere que se manifieste. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay algo que me llamó la atención en este texto y que usted y yo debemos de tener en nuestra mente: la posición que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Porque si usted no entiende su posición, nunca podrá llevar a cabo su llamado delante de Dios. Amén. Tiene que entender. Y miren la expresión: tanto Juan dio testimonio de Jesús como Jesús, algo maravilloso, diera testimonio de él. Amén. Y la expresión de él fue de nuestro Señor Jesucristo diciendo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, como usted, ¿alguien nació de mujer aquí? Qué bueno, que todavía creen predispuesto por Dios. Amén. Nace de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero hay un pero ahí. Esos peros que nos ayudan tanto a nosotros para entender lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense cómo dice: ¿quién es el más pequeño aquí? Yo. Diga yo. ¿O usted es el más grande en el reino? Bueno, por eso no dijo yo. Amén. Pero dice, miren lo que dice: pero el más pequeño en el reino de Dios, ¿qué pasa con él? Es mayor que Juan. Es mayor que Juan. Si usted lo mira desde el punto de vista, ahí hay una controversia. Si no hay otro mayor que él, nacido de mujer, ¿cómo es que diga yo soy mayor que él, que soy el más pequeño en el reino? Aleluya. Amén. ¿Sabe usted por qué? Porque Juan conoció a Jesús. Juan conoció al Cordero de Dios. Diga, pero yo conocí al Cristo resucitado, el que me traslada, aleluya, de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Yo no conocí a Jesús, dice. Si a alguien conocí según la carne, ya no lo conozco. Yo conocí al Cristo resucitado y manifestado en mi interior para la honra y gloria del Padre. Por eso es que usted es mayor que él, porque no tuvo el privilegio de conocer al Cristo resucitado. Él conoció al Cordero. Gracias, Señor. Amén. Pero nosotros conocimos al Cristo resucitado, glorificado y manifestado en nuestra vida, y eso nos lleva a ser mayores que él, mayor privilegio que él, mayor privilegio que él. También diga mayor responsabilidad.
al que mucho se le da, más se le demanda. Por eso es que usted y yo tenemos una autoridad de poder o una representación de autoridad, lo dije alguna vez, como embajadores de Cristo sobre esta tierra. Y la responsabilidad de un embajador es representar ante el país que está lo que su país es, en lo político, en autoridad, en todo. Y tiene que ser un digno representante del país que lo manda como embajador a ese país. Espero me entienda lo que quiero establecer en su mente, porque no nomás soy embajador de Cristo en esta tierra, y mis responsabilidades como tal tiene que ser un digno representante del reino que lo ha establecido como embajador sobre esta tierra. Diga, con toda la autoridad del rey que me ha hecho embajador sobre esta tierra. Y déjeme decir una cosa, no se me vaya a sentir por esto, y si se siente, pues me perdona, al cabo me ama en Cristo. Pero cuando un país manda a un embajador a representar a otro país, no le dice, pues a ver cómo le haces para pagar la embajada, te pones a vender empanadas o a ver qué haces. Sino que cuando vaya representando ese país, va con toda la autoridad y con todo el respaldo de quien lo manda, y tiene la autoridad para decir al tesoro del país, necesito esto para pagar la embajada, y ahí no hay con qué, vamos a votar a ver si te lo damos, vamos a ver si hay. No, porque representa al país y lo tiene que representar dignamente, y no como un país que está en quiebra. Por eso, si Dios te ha puesto como embajador sobre esta tierra, tienes el respaldo del rey y tienes derecho a tomar del tesoro del rey para representar su país donde te ha mandado. Amén. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que a veces no nos manda el rey, sino nos mandamos solos. Nos ponemos solos. Y ahí es el problema. Amén. Por eso no venimos con toda la autoridad ni el respaldo del tesoro ni de la nación. Amén. Por eso tengamos cuidado si lo que estamos haciendo se nos puso por el rey o nos pusimos nosotros. Porque si el rey nos puso, él tiene la obligación de abrir las cajas del tesoro para que yo diga, necesito tanto para pagar la embajada, necesito tanto para pagar el mantenimiento a los que están ahí, a los que están a mi cargo. Y ahí no hay con que, déjame decirle a fulano, o déjame, ni siquiera el presidente dice, el embajador necesita, mándenle lo que necesita. ¿Me entiendes? Mándele lo que necesita, porque es mi representante. Él va a dar testimonio de mí, de lo que yo soy en todos los ámbitos, y tiene la autoridad máxima para decir lo que el presidente o el rey que lo puso está diciendo o quiere. Amén. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad sobre esta tierra. Representar al rey con la autoridad que él nos ha dado, sabiendo, alabado sea el nombre de Dios, que el rey nos respalda. Por eso cuando tú entonas este canto, soy libre, debes entender de que eres libre. Amén. Poderoso Dios, soy libre del pecado, de la muerte y de la ley. Y Dios me ha dado autoridad
sobre todas esas cosas. Soy libre de todo lo que rodea contrario al reino que represento sobre esta tierra. Por eso lo que Dios ha puesto en mi corazón a todo pastor, líder o apóstol, liberémonos de toda esa farándula cristiana que existe. Que cuando alguien venga, sabe a mí las llamadas que me llegan y me dicen: pastor, represento el ministerio fulano de tal, y por una ofrenda voluntaria de $500 podemos ir. Farándula cristiana. Dios nos libre de todo eso. Amén. Debemos de ser libres de todo eso. Poderoso Dios. Porque tratan de establecer un precio sobre lo que Dios les ha dado. Y todo verdadero siervo puesto por Dios no pone precio a lo que Dios le ha dado. ¿Sabe quién es el que le pone precio a lo que Dios le ha dado? Diga: yo, cuando recibo ese alimento, agradecido, doy por lo que he recibido. En agradecimiento. La iglesia tiene que ser libre de todas esas ataduras religiosas, de todas esas imposiciones que nos tienen subyugados. Amén. De toda esa farándula de que si tomas este sobrecito ungido, hoy yo personalmente voy a orar por ti para que tu milagro se lleve a cabo, y te aseguro que mañana se abre la empresa que has estado esperando por años. ¿Cuántos han oído eso? Usted tiene como entendido, dijo el pastor Roberto, decirle: ¿sabes qué? Yo no necesito intermediarios para recibir mi bendición, porque yo ya soy bendito con toda bendición en lugares celestiales. Y no nomás eso, sino que me ha dado su mente para que yo pueda llevar a cabo lo que Dios ha puesto en mis manos. Por eso tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos la autoridad y el poder. Fíjese con lo que Dios lo ha equipado, o nos ha equipado. Y recibiréis poder cuando ¿qué? Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Autoridad, poder sobre todas las cosas. Porque si el mismo Espíritu que a Jesucristo resucitó mora en ti y mora en mí, diga: estoy sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. No conforme, nos dio su mente. Wow. El mismo Espíritu que a Él nos resucita, nos lo ha dado. Y aparte es su mente. Para llevar a cabo con éxito lo que nosotros nos propongamos, tanto en lo espiritual como en lo material, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso todo lo que hagamos, estemos seguros de que Dios lo está llevando a cabo, de que es autorizado por el Padre. Amén. Todo lo que hagas de hechos, de palabras, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Para después nos preguntarnos por qué fracasamos. Porque no consultamos antes de iniciarlo con el dueño de todas las cosas. Ignorando que nosotros tenemos la autoridad, el poder y la mente de Cristo para hacernos victoriosos sobre todas las cosas. Porque su victoria sobre todas las cosas que obtuvo en la cruz nos la imputa a nosotros y la recibimos y somos igual que Él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y con esas armas que Dios nos ha dado, cuando nosotros entendemos eso, lo establecemos en nuestra mente y lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos: soy victorioso. Es una realidad. Ya no es una frase de motivación, sino que es una realidad en la vida. Amén. Es
una realidad en la vida. Porque no lo estoy haciendo para motivarme yo mismo ni motivar a otro, sino que lo he creído, lo que Él me ha dicho y lo que Él me ha dado. Sé que es una realidad en mi vida y puedo decir, soy más que victorioso en Cristo Jesús. No por lo que yo voy a hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí y me lo ha dado para mí. Esa victoria de Él es para mí. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, pero dice que tendremos aflicciones. Sí, no te preocupes. Él dijo, yo vencí. Tú también. Y tú también. Y yo también voy a vencer en el nombre de Jesucristo. No hay nada que nos pueda detener. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando somos puestos por el Rey para representarlo dignamente sobre esta tierra, nosotros no vamos a quedar en ridículo en el nombre de Jesucristo, sino que vamos a salir victoriosos sobre todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hagamos las cosas para Él y no para nosotros. Cuando hagamos para que la honra y la gloria sea para Él y no para que yo sea reconocido. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Él tiene que ser reconocido sobre todas las cosas. No yo, no usted, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el líder. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando tú como representante, como dirigente, como líder entiendes eso, Dios es contigo en todas las cosas. Y que sabes que eres un administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos, y que como administrador tendrás que dar cuentas de lo que Él te dijo. Cuídame, administralo, eres mi representante. Amén. Poderoso Dios. Es poderoso cuando entendemos que no somos dueños de las cosas. Se quitan de nosotros. Por eso te digo que la palabra, la iglesia nos enseñará, ¿verdad? Se quitarán frases como mi iglesia, mis miembros o mis ovejas. Yo no he leído en la Biblia que nos las haya dado. Nos dijo, administralas, cuídamelas, porque de nosotros depende que presentemos una esposa virgen a Dios. Amén. No ultrajada ni violada. Poderoso Dios. Cuando entendemos que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Eso, no para nosotros. Poderoso Dios. Nuestra mente tiene que ser libre de todas esas cosas. Poderoso Dios. Hermano, Dios nos ha dado el entendimiento. Vuelvo a repetir y no me cansaré todo el tiempo. Las oraciones de Pablo, eran para que nos diera un espíritu o una mente de sabiduría, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento pleno de Él. Poderoso Dios. Y que entendamos que somos un cuerpo cooperativo, un cuerpo cooperativo en Cristo Jesús. Amén. Un cuerpo donde Él quiere manifestarse. Por eso es importante entender que yo no soy un cuerpo con espíritu. Yo soy un espíritu con un cuerpo. Por eso Él, para que su espíritu se manifestara, formó el cuerpo y depositó de su espíritu. Por eso es que Él preparó un cuerpo para manifestarse, el Cristo encarnado a través de Jesús. Y cuando Él asciende, su espíritu viene y se quiere manifestar, y por eso se busca un cuerpo de muchos miembros donde su espíritu se pueda manifestar, porque todo espíritu sobre esta tierra sin cuerpo es ilegal aquí. Entienda eso. El enemigo lo sabía, usted lo tiene que saber. ¿Por qué le dijo a Jesús en aquel tiempo? Que le dijo cuando lo echó fuera, que le dijo, aunque sea permítenos entrar en esos puercos. Necesitamos donde manifestarnos.
Amén. Así que Dios, en este cuerpo de muchos miembros, quiere manifestarse para que el mundo, por lo que está gimiendo, lo pueda ver. Amén. Pero tiene que haber y entender cada quien su posición que Dios le ha dado. Si Dios te ha hecho un ministro de Dios, pastor, apóstol, profeta, evangelista, no es para que estés sobre las ovejas, es para que estés entre las ovejas, es para la edificación del pueblo, de los santos de Dios. ¿Hay santos de Dios aquí? De los santos de Dios. Y para que juntos podamos llevar a cabo el propósito por el cual existimos. Amén. Fíjate, es hermoso entender todo lo que el Padre quiere darnos a entender. Es hermoso entender que no vivo para un propósito, sino que por razón del propósito yo existo. Existo por un propósito de Dios. Un propósito que estableció en Génesis, donde dijo: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando los creó a su imagen y semejanza en el Edén, en ese lugar donde la gloria de Dios se movía, y que creó un hombre puro a su imagen, santo, perfecto, que tenía la capacidad y la gloria de hablar con Dios. Amén. En ese estado en que estaba, le dijo: creced y multiplicaos. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que la tierra se llenara de su gloria con seres celestiales. Pero que ese propósito se pierde por la desobediencia del hombre, por la transgresión que Adán comete. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dije en una ocasión, no recuerdo qué día dije aquí, lo que el primer Adán pierde en un jardín del Edén, el postrer Adán lo conquista en otro jardín del Getsemaní, donde bebe toda la copa y dice: Padre, yo vengo a hacer tu voluntad. Amén. Y allí lo recupera y establece su propósito una vez más. Y su muerte es para establecer una vez más su propósito, que el hombre llegue a ser como Él lo creó, a su imagen y semejanza, como el que había creado primero, el cual se había corrompido, y Dios quiere que vuelva a ser igual que Él, a través de perdonar nuestras transgresiones, alabado sea el nombre del Señor, y volvernos a purificar para su honra y para su gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Por ese propósito de Dios, de que la tierra sea llena de su gloria. Diga: es que yo existo. Por eso existimos. Por eso Él nos compra. Por eso Él muere por nosotros, para que su propósito no termine y quede ahí. Amén. Poderoso es Dios. Cuando nosotros entendemos eso y comprendemos que el propósito es eterno, damos gracias a Dios y empezamos a trabajar por el que nos ha comprado, por el que ha pagado por mí, para que su propósito se cumpla sobre esta tierra. Y cuando tú y yo trabajamos en unidad, en la función que a cada uno se nos es dada, amén, como siervos de Dios, como miembros del cuerpo de Dios,
trabajamos en unidad para que ese propósito se cumpla, diga, todo me es añadido. Todo me es añadido. Porque eso es trabajar en el reino. Y su palabra dice, enfócate o busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te viene después. Te es añadido. Porque no hay nada más poderoso que vivir bajo la justicia del rey en el reino. A uno que está bajo el cuidado del rey no le puede faltar nada, porque al rey no le faltan cosas, a él le sobran. Por eso es que él tiene mucho más que darnos que nosotros pedir. Amén. Cuando te mueves en la justicia del rey, en su reino, diga, nada me falta. Amén. Poderoso es Dios. Pastor, mañana pago la renta y me acaban. ¿Cómo es que nada me falta? ¿Cómo es que nada me falta, pastor? ¿A nadie le ha pasado así? Que el domingo recibe una palabra de poder y el lunes se enfrenta a situaciones tan difíciles que dice, pues ayer me dijeron esto y ahora no hay ni qué hacer. Amén. Yo sé que nomás a mí me pasa lo mejor. Aleluya. Es tremendo nuestro Padre Celestial. Pero cuando tú lo crees, tú no sabes ni cómo suceden las cosas, pero suceden. Y abres tu bolsa y hasta te sobra dinero. Este es el poder sobrenatural del Todopoderoso sobre los que creemos en las cosas. Aleluya. Eso es el reinar en vida sobre las circunstancias que nos rodean y que lo creemos. Amén. Para que entiendan lo que Dios nos ha dado para estar sobre todas las cosas. Por eso se nos compara con las gallinas, ¿no? ¿Verdad que se nos compara como las gallinas? No, como las águilas. Ay, qué bueno que reaccionó. Diga, soy comparado como el águila. Tengo la naturaleza del águila. Estoy sobre todas las cosas y desde allá miro. No me preocupa. Tal vez la carne lo resiente un poco, pero con su espíritu usted clama al Señor. Es muy hermoso cuando usted y yo decimos, Padre, tú me has dicho, o tú me dices en tu palabra, que al que cree, todo le es posible. Y yo creo que soy más que bendecido en ti. Y que tú eres mi Padre, además diga, tú eres mi Padre. Y tú vas a ver cómo le haces. Pero yo soy tu hijo. Y si yo que soy terrenal sé dar buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más tú conmigo? Amén. ¿Cuánto más tú conmigo? Poderoso Dios. Damos gracias a Dios por eso. Y usted tiene que entender que si la grandeza de Juan el Bautista fue mucha para que Jesús la admirara, usted y yo, como el más pequeño, somos más grandes que Él. Créalo en su corazón. En el reino somos más grandes que Él por el privilegio del Padre nada más. Porque el Cristo resucitado, glorificado, ascendido y vuelto en espíritu, diga, se me ha manifestado y mora en mí. Mora en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Tuvimos la dicha de conocer la historia de Jesús, del muerto, del resucitado. Miren, por eso Juan, con todo su ministerio tan grande de transición que tuvo sobre esta tierra, tuvo que mandar preguntar, ¿es él o esperamos a otro? Y lo primero que le dije, díganle que a los pobres es anunciado. Y empieza a dar una serie de noticias. Pero nosotros conocimos la historia del encarnado, del crucificado, del sepultado
y resucitado al tercer día y glorificado, diga, y ahora con toda su grandeza muere en mí. No lo entendió, si no hubiera gritado, gracias Padre, gracias por esa grandeza. Por eso es que dice, tienes ese tesoro, ¿en qué? En vasos de barro, para que la grandeza sea para la honra y la gloria sea para Él, y no para ti ni para mí. Y no que cuando pases y la sombra levante uno y diga, miren lo que hice. Yo personalmente voy a orar por usted. No, yo me uno a tu petición. Yo te apoyo en oración. Porque si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ahí se manifiesta el poder de Dios. Y esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Amén. Por eso debemos estar juntos, unánimes, no juntos y divididos. Hazte para acá porque ahí se va a sentar el otro hermano y tú sabes que no lo aguanto. Eso es estar juntos, pero divididos. Pero juntos y unánimes se manifiesta el Todopoderoso en nuestra vida. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Por ello damos gracias a Dios sobre todo. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Glorificado sea el nombre de Dios. Pero doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cosas grandes vienen si tú lo crees y caminas en una verdad que te guiará, o en una verdad presente, donde el Espíritu es el que te guía, donde el Espíritu es el que nos instruye, donde el Espíritu es el que nos da y no el ser humano, donde hemos entendido que es necesario que yo me haga a un lado para que el que habla sea engrandecido sobre todas las cosas. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy Dios me los bendiga. Voy a ser breve.